Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Dígale nuevamente, con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. Nuestro refugio es y será siempre Dios nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Ahora sí, ya creo que nos estamos comunicando. Yo quiero empezar en esta mañana con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, levanten su mano, son débiles? Débiles. ¡Wow! Eso me gusta. Y así quiero empezar con una pregunta después de esta. ¿Sabía usted que a Dios le encanta usar a los débiles? ¿Sabía usted que a Dios le encanta usar a los débiles? Y quiero referirme a un pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios,
en el capítulo 12, versículo 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Pablo dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vuelvo y leo el pasaje. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré, me exaltaré, me engrandeceré ¿en qué? En las debilidades o en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. A Dios nunca le impresiona la autosuficiencia. A Dios nunca le impresionan los poderosos, los grandes, los guerreros. A eso no lo impresiona a Dios. De hecho, según este pasaje, el Señor es atraído a los débiles que admiten serlo. Porque el problema no es ser débil, el problema no es que yo admita, sí, sino que yo admita mi debilidad. ¿Por qué? Porque participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para servirle a ustedes, dice el apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! ¿Ah? En un mundo donde los poderosos son los que brillan, en un mundo donde las celebridades son las que brillan, y las revistas, las películas se llenan de los poderosos, duro de matar, ¿no? El duro de matar, el fuerte. Los videojuegos apelan al que más inteligentemente mata a más. O sea, el fuerte, el poderoso, el guerrero, el que maneja todas las armas, ese es el que triunfa. Pero para el Señor, ese no vale nada. Y ahí me quiero referir en esta mañana exactamente con esto. 2 Corintios 12:9, en otra versión yo quiero mencionarlo, que me llamó mucho la atención, dice así: yo estoy contigo, eso es todo lo que necesitas. Yo quiero decirle en esta mañana lo que el Señor le manda a través de Pablo a decir a su corazón: yo estoy contigo, esto es todo lo que necesitas, porque mi poder se muestra mejor en los débiles. A Dios le encanta usar a los débiles. Todos tenemos debilidades. Es más, tú tienes un manojo muy grande de defectos e imperfecciones. Unos defectos físicos, otros defectos emocionales, otros defectos intelectuales o aún defectos espirituales. Pero también tienes un sinfín de circunstancias incontrolables que te debilitan. ¿Sí? Como las limitaciones financieras. Tú no puedes controlar que la economía se vaya al piso. Las debilidades relacionales. Tú no puedes controlar que el otro te ame o no te ame, te quiera o no te quiera, te odie o no te odie. Lo más importante es ¿qué haces con esas debilidades? ¿Qué haces con ellas? Porque nuestra cultura nos ha enseñado a negar nuestras debilidades, a ponernos un escudo, una máscara, a ponernos una armadura como los caballeros medievales y mostrar que somos fuertes, pero por dentro nos estamos oxidando y nos estamos acabando. Y muchas veces defendemos nuestras debilidades. Muchas veces las excusamos, o excusamos en el hijo o en el esposo o en la esposa sus debilidades. A veces las ocultamos o a veces las odiamos, las resentimos, pero sin embargo estamos mostrando una cara de alegría, de triunfo, de éxito. Eso le impide a Dios usar nuestras debilidades como Él quisiera hacerlo. Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. Yo no sé cuáles son las tuyas, ¿sí? Pero déjame decirle que Él dice ahí en su palabra: porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Yo te conozco profundamente,
tu dolor. Yo conozco profundamente ese punto en el cual sabe Dios que eres débil, pero que lo tratamos de ocultar. Pensamos muchas veces que Dios quiere usar nuestras fortalezas. Pensamos que tenemos que ser fuertes, tenemos que mostrar una cara de triunfo, de éxito, para que Dios nos use. Pero este no es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios del mundo. Pero también Dios quiere usar nuestras debilidades para que Él mismo, como Dios, se glorifique. La Biblia dice así: Dios escogió ¿qué? Lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los poderosos, a los grandes, a los débiles, de pronto al indocto, de pronto al de otra raza, de pronto al de otro país. Dios escogió eso que era débil y que los demás se burlaban de la debilidad de esa persona, para decir: yo me engrandezco y yo humillo y avergüenzo a aquellos que se sienten muy grandes, muy poderosos, porque yo me engrandezco en este débil. ¿Y no fue que escogió a manos callosas como las de Pedro? ¿No fue que escogió una carrera el Señor, vivir aquí en el mundo como un carpintero sencillo? ¿No fue que escogió a pastores sencillamente que estaban en el campo cuidando ovejas, que era una de las profesiones más bajas que podían existir, para engrandecer? Piensa en tu vida, piensa en tu vida. A Dios nunca le impresiona la autosuficiencia. De hecho, Él es atraído por los que admiten serlo. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Doblemente bendecidos los pobres en espíritu. La Biblia está llena de muchos ejemplos. Por ejemplo, Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Yo pienso que si Dios usara solo a los perfectos, nada sería hecho, porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces no se haría nada. Que Dios use a los imperfectos es muy alentador para nosotros y para ti. No necesitas, hermano querido, no necesitas, hermana querida, tener una carrera con un doctorado, o tener tanto dinero en el banco, o tener tantos títulos colgados allí, para saber que Dios te puede usar con la sencillez de lo que tú tienes. Con lo poco que tú tienes, Dios puede glorificarse. Pablo llama a su debilidad el aguijón. Un aguijón. Y no era ni un pecado, ni un vicio que tenía Pablo, ni un defecto de carácter. Sí, como la gula, o como la impaciencia, o como el odio, o como creernos que somos superiores de los demás. Una debilidad es cualquier limitación que tengas o heredaste y no tienes poder para cambiarla. Por ejemplo, puede ser una limitación física. Puede ser que físicamente tus ojos no funcionen bien. A mí me pasa eso. Puede ser que no puedas caminar mucho porque de pronto estás débil, porque físicamente no puedes hacerlo. O puede ser también una minusvalía, una enfermedad crónica, poca energía o una incapacidad. Puede ser una limitación emocional, también una debilidad, como un trauma, un recuerdo injurioso, una personalidad excéntrica o una disposición hereditaria. O puede ser un talento o limitación intelectual la que te esté afectando y te haga sentir débil ante los otros. No todos son súper inteligentes. No todos son talentosos. No todos descollan en el arte. No todos descollan en el manejo de muchas cosas. Pero cuando pienso en las limitaciones de nuestras vidas o de tu vida, puedo llegar a la siguiente conclusión. Y cuando muchas veces permitimos que Satanás nos haga ver nuestras debilidades como lo peor, podemos decir: Dios nunca me va a usar. Dios no me va a usar. ¿Sí? Pero a Dios no lo detienen nuestras limitaciones. De hecho,
Él disfruta poner su poder en vasos ¿de qué? Escucho, de barro, no de oro, no de diamante, no de gran fino vidrio, vasos de barro. Vasos que usaba la gente del común, que agarraba de la tierra y molía y podía hacer una cantidad de vasijas para su gloria. Dios quiere usar vasijas de barro. ¿Eres tú vasija de barro? Porque la vasija de barro tiene limitaciones. Puede tener porosidades. Se puede quebrar muy fácilmente por su debilidad. Pero Dios es maravillosamente encantador usando vasijas de barro. Tú puedes ser esa vasija de barro para ser usado por la gloria de Dios. ¿No nos gusta la artesanía? Somos frágiles, somos defectuosos, somos fáciles de quebrar, pero déjame decirle, Dios nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades, de nuestras porosidades, de nuestras fragilidades. Para que esto ocurra, entonces miremos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Pablo lo reconoce y me ha dicho: bástate mi gracia. Pablo, un gigante de la fe. Pablo, un hombre de una estirpe muy grande en Israel. Y él dice: todo esto lo tengo por basura para que la gloria de Dios se manifieste. Dos grandes confesiones en el Nuevo Testamento ilustra lo que necesitamos para vivir, déjame decirle, saludablemente. Necesitamos vivir en un mundo de pandemia, en un mundo de debilidad, en el mundo donde estamos hoy, para vivir saludablemente. La primera, Pedro. Y la declaración de Pedro al Señor Jesús cuando Él pregunta: ¿y quién cree que ustedes que yo soy? ¿Y qué responde Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda, Pablo. Pablo le dice a la multitud idólatra: solo somos seres iguales a ustedes. Dos declaraciones importantes que yo quiero resaltar en el día de hoy. Primero, tenemos que reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en segundo lugar, mirarnos a nosotros mismos y decir: somos seres débiles, frágiles, en un mundo de fragilidad. Si quieres que Dios te use, debes conocer quién es Dios y quién eres tú. ¿Quién es Dios? Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién soy yo? Un simple ser mortal, que tarde o temprano me tengo que enfrentar con la cita ineludible de la muerte, y que tengo que enfrentarla tarde o temprano. Si quieres que Dios te use, debes conocer quién eres y quién es Dios. Si quieres que Dios te use, hermanos, muchos cristianos, sobre todo los líderes, olvidamos muchas veces la segunda verdad: somos solo humanos. A veces se necesita en nosotros una crisis para reconocerlo, para reconocer que somos débiles. Dios no vacilará en reconocer y en concedernos la bendición que necesitamos del reconocimiento de nuestra naturaleza humana, sencilla, caída, débil, y decir: yo soy un simple ser humano, pero por la gracia de Dios Él se glorifica en mi debilidad. Amén. De manera que cuando reconocemos esto, entonces Pablo dice: por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Pablo dice: me alegro de ser débil, me alegro de ser insultado, me alegro de ser perseguido, me alegro porque a veces no hay para echar en la olla. Me alegro porque no sé cómo voy a pagar mañana los recibos de agua, luz, teléfono.
Me alegro porque sé que no puedo controlarlo y sé que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando creo que lo tengo todo, cuando creo que lo domino todo, cuando creo que todo lo controlo, entonces Dios no tiene nada que hacer. ¿Eso es lo que tú quieres? Adelante. ¿Quieres mostrarte muy fuerte? Hágale. Como tú quieras. ¿Quieres venir a mí con tus manos vacías y con tu corazón débil? Ven. Yo te llenaré de toda mi grandeza. Yo te llenaré de todas mis riquezas, yo te llenaré de todas mis gracias y yo te daré todo lo que te falta en tus necesidades. Pareciera que esto no tiene sentido, porque aspiramos a ser libres de nuestras debilidades en un mundo que nos invita a ser fuertes, a controlarlo todo, a manejarlo todo, a no necesitar de nadie. Pero Pablo dice: yo me alegro en esas cosas que el mundo odia. Sin embargo, hay una palabra interesante. Ayer estaba leyendo el libro de Filipenses capítulo 4 y el Señor me respondía. Me decía: regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocíjense. Y entonces uno puede decir: pero esto suena a una paradoja, no tiene sentido. ¿Cómo es que en mi debilidad, cómo es que no tengo, que tengo una cantidad de problemas, que no tengo con qué pagar, que tengo problemas relacionales, que tengo problemas emocionales, que me falta el trabajo, que no sé qué va a pasar el próximo mes? El Señor me dice: regocíjense, alégrense. O sea, suena absolutamente paradójico y ridículo, pero nos alegramos en ella. ¿Por qué? Porque el contentamiento es una expresión de fe en la bondad de Dios. Y dice: Dios, creo que me amas y sabes lo que es mejor para mí y para mis seres queridos, para mi familia. Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades. Primero, las debilidades me hacen depender más de Dios. El apóstol se refiere a su propia debilidad, que Dios no quiso quitarle su aguijón. Y Pablo dice: yo estoy plenamente feliz con mi aguijón. No sé cuál era el aguijón de Pablo, nunca los teólogos o los estudiosos de la Biblia se han puesto de acuerdo si era una enfermedad física, si era algo emocional, no, nunca se han puesto de acuerdo. Pero créame dejarle esto que me ha pasado a mí. Hermanos queridos, nuestras debilidades previenen nuestra arrogancia. Nuestras debilidades previenen nuestra arrogancia. Mantienen nuestra humildad donde debe estar. Pablo dijo: para evitar que me vuelva presumido por estas sublimes revelaciones. Pablo había llegado hasta el último del cielo y dice: Dios me ha dado para que no se me suban los humos. Cuidado, porque cuando a veces creemos que tenemos mucho, entonces el Señor nos dice: yo te amo tanto que te voy a bajar los humos. Quédate ahí un poquitico. Y a todos nos pasa, hermanos. Y ese aguijón atormenta. A menudo Dios nos conecta a una debilidad o a una fortaleza mayor para mantener nuestro ego controlado. Una limitación puede actuar como un regulador que nos previene de no ir muy rápido y querer adelantarnos a Dios. Cuidado con pegarle ayuditas a Dios. Dios no necesita que usted le pegue una ayudita. Él es suficientemente Dios. ¿Se acuerda Gedeón? Gedeón recluta a 32,000 soldados para pelear contra los madianitas. 32,000. Y Dios en su grandeza redujo un ejército de 32,000 a 300 hombres. Había una desigualdad con el ejército madianita de 450 contra 1. Fueron a pelear
con 135,000 tropas enemigas. Y esta era la principal fórmula para el desastre. Yo no sé cuál es tu desastre aparente en tu vida. 450 hombres contra uno. Puede ser tus finanzas como fórmula de desastre. Puede ser tu salud una fórmula de desastre contra ese enemigo tan poderoso. Llámelo cáncer, llámelo no sé cómo lo llamarías tú, o llámelo quiebra económica. Pueden ser tus relaciones familiares como fórmulas de desastre. Pueden ser tus negocios una fórmula de desastre. Pero Dios usa todos estos aparentes desastres para que no luchemos con nuestras fuerzas, sino con el poder de su gracia, porque así pasó con Gedeón, para que Israel reconociera que no era con sus propias fuerzas, sino con el poder de Dios que se salvaron, y así puede pasar también con tu vida y la vida de tu familia. Nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los creyentes. Hoy yo estaba animado, emocionado de venirme para acá. Hoy me levanté a las 5:30 de la mañana y había frío en el páramo. Yo vivo en el páramo de Berlín. Y había frío. Había hielo en el carro. Yo, ay Señor, precisamente ahora. Vamos a echarle agüita al carrito, ¿no? Para que le baje el hielo. Vamos a ponerle de alguna manera algo calientico allá entre los bornes de la batería para que calienten. Y así lo hicimos y aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque yo amo el compañerismo de mis hermanos. Porque yo amo esto. O sea, el compañerismo entre los creyentes anima mi debilidad. Mientras la fuerza cultiva un espíritu independiente, nos enseña la cultura, sé tú solo, tú puedes, no necesitas de nadie. La vida cristiana dice, yo necesito a mi hermano. Yo necesito a mi hermana, yo necesito que ella y él me animen, me fortalezcan, me den un brazo para yo sostenerme y saber que puedo seguir adelante. Y por eso tú estás acá, porque estás débil en el Señor y nos animamos entre todos. Amén. No dejes de congregarte, porque cuando tejemos trenzas débiles de nuestras vidas, una soga muy fuerte se crea. Alguien dijo lo siguiente: los cristianos son como copos de nieve. Son tan frágiles que cuando están solos y caen, se derriten y mueren. Pero cuando todos se juntan, son capaces de parar el tráfico de grandes autopistas, porque se unen como el hielo fuerte. Amén. En nuestra debilidad. La mayoría de todas nuestras debilidades aumenta nuestra sensibilidad relacional y ministerial. Porque estamos a veces lejos de ser misericordiosos y considerados con las debilidades de otros. Pero Dios quiere que tengamos un ministerio parecido al que tuvo Cristo en la tierra. Esto quiere decir que otras personas vengan a la iglesia a sanar sus heridas. Nuestro gran mensaje en la vida y nuestro ministerio más eficaz en la vida a veces surgen de las heridas más profundas que llevamos en nosotros. Porque cuando yo tengo heridas grandes, entonces puedo ver al que está herido ahí caído y entonces reconocer que esa herida yo también la padecí o la estoy padeciendo y me puedo agachar para darle compasión al que está caído. El gran ministerio de Hudson Taylor, gran misionero, y él declara: todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. La debilidad de Moisés era su temperamento. Ah, Moisés, qué temperamento, parecía un fosforito. Yo no sé cuántos de aquí les hablan y parece un fosforito, se aprenden inmediatamente. Esa era la debilidad de Moisés, su temperamento. Va y mata a un egipcio, golpea la roca cuando se suponía que debía hablarle, rompe las tablas de los 10 mandamientos. Yo no sé cuántos de ustedes reciben platos y cucharas ahí golpeando, volando por todo el vecindario. Pero no obstante, Dios transformó a Moisés. Ojo con esto.
Dios transformó a Moisés en el hombre más humilde de la tierra, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la debilidad de Gedeón era una baja autoestima. Yo creo que al pobre Gedeón le costaba mirar a los ojos al otro ser humano y prefería escondites por allá, que no lo vieran, y se agachaba en las sillas para que nadie lo reconociera, porque sufría de una inseguridad muy profunda. Sin embargo, Dios transforma la inseguridad de Gedeón, dice la Biblia, en un hombre poderoso de valor. Gloria a Dios por eso. La debilidad de Abraham era el miedo, el temor. Era temeroso. No una, sino 2 veces para protegerse. Dijo que su esposa era su hermana. Y no obstante, Dios transforma a Abraham en el padre de todos los que creen, el incrédulo. Pedro, todos conocemos la historia del impulsivo Pedro, ¿sí? Pero se convierte en la gran roca, el impulsivo. David, el adúltero, se convierte en el hombre conforme al corazón de Dios. Juan, el arrogante, hijo del trueno se le llamaba, se convierte en el apóstol del amor. ¡Wow! ¡Qué historias!, ¿no? Y pudiéramos seguir más y más. Tomaría mucho tiempo recordar la historia de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de todos los profetas. Sus debilidades se tornan en fuerzas. Tú, en tu debilidad, puedes llegar a ser el hombre y la mujer que Dios en sus manos hace grandes cosas y milagros. ¿Cuántos dicen amén? Wow, Pablo muestra su vulnerabilidad en sus cartas, expresa con sinceridad sus fallas. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Cuando trato de no hacer lo malo, eso hago. O sea, abre su corazón. A mí me gustaría una congregación o congregaciones donde la gente abriera sus corazones. Pastor, tengo esta herida, tengo esta debilidad. En mi casa yo soy así. Aquí en la iglesia soy un angelito, un corderito hermoso. Pero allá, ay, ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán mis hijos? Pero que puedan abrir su corazón, ¿sí? Sus sentimientos. Pablo habla de sus sentimientos. Pablo habla de sus vulnerabilidades. Habla de sus frustraciones. Pablo dice, fuimos realmente agobiados, abrumados, tanto que pensamos que no saldríamos de esta. Pablo habla de sus temores. Cuando yo vine a ti estaba débil, temeroso, estremecido. Ahora, la vulnerabilidad es un riesgo en una cultura como la nuestra, porque a veces cuando nosotros abrimos nuestras defensas a otros, entonces los otros vienen, ajá, yo ya lo sabía, venga para acá, ahora sí le vamos a sacar todas las cosas que le teníamos guardadita. Pero sabemos que Dios da gracia al humilde. Muchos malinterpretan eso. La humildad no es negar tus fuerzas o ponerte debajo de otros. La humildad es ser honesto acerca de mis debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que la vulnerabilidad es una cualidad que apreciamos porque somos naturalmente atraídos hacia los humildes. Las pretensiones repelen, no obstante, la autenticidad atrae. La vulnerabilidad es el camino hacia la intimidad con Dios y con otros. Cuando te muestras como eres. Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades, no solo tus fortalezas. Si todo lo que la gente ve son tus fortalezas, entonces se desalientan y piensan, bien, qué bueno por él o ella, pero yo nunca podré hacerlo como él o ella. Mira, tan grande, tan poderoso, tan fuerte, nunca se le ve ni con gripa. Ahí está, fuerte. Pero yo nunca lograré alcanzar esa grandeza. Pero Dios no ama a esos grandes. Dios quiere que tú seas sencillo, humilde, vulnerable. En cierto punto de nuestras vidas debemos decidir si queremos impresionar a las personas o influenciarlas. Yo no sé qué quiere usted, influenciar con tu grandeza, con tu personalidad, o quieres influenciar para que otros digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. ¿Cómo puedo forjar mi credibilidad? No pretendiendo ser perfecto, pero sí honesto.
Gloríate en tus debilidades. Pablo dijo, de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Algunas veces Dios convierte una fortaleza en debilidad para usarnos más. Cuando sientas que tú tienes control sobre algo en tu vida, cuidado. Porque muchas veces nos apartamos de Dios creyendo que yo soy el que he trabajado eso. Sí, Dios puede usar un talento y transformarlo para que se convierta para la gloria de Dios en un don. Pero cuidado con tus fortalezas, porque a veces cuando nos sentimos que controlamos todo, manejamos todo en la vida, entonces el Señor quiere convertir esa fortaleza en debilidad para usarnos más. ¿Se acuerda usted de la vida de Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? Era un manipulador que gastó toda su vida intrigando para después correr sus consecuencias. Una noche dice la Biblia que mientras luchaba con Dios, dijo, no voy a dejarte hasta que me bendigas. Y Dios le respondió, muy bien, ok, si eso quiere, vamos pues. Y entonces agarra el muslo de Jacob y disloca su cadera. Yo creo que el que nos hizo, que nos formó, toca así. Yo no sé cuántos de ustedes de niños jugaban con hormiguitas, ¿no? Y uno veía la hormiguita allí que a veces lo picaba a uno y le ponía uno el dedito ahí y la sale a la pobre hormiguita así, ¿no? Yo lo hice muchas veces, crueldad animal. No me van a denunciar, por favor. Pero Dios toca el punto más débil que creemos que es nuestra fortaleza y toca el muslo y disloca. ¿Qué significa esto? Que Dios tocó la fuerza de Jacob, o sea, el músculo del muslo que es el más fuerte del cuerpo, y lo transformó en debilidad. Desde ese día en adelante, Jacob caminó cojeando de manera que más nunca pudo huir, porque era un cojo. Así le pasa a los jugadores de fútbol, ¿no se han dado cuenta? Que cuando van a meter el gol y de pronto fallaron el gol, entonces salen todos rencos así, ¿cierto? Para que todo el mundo diga, ay, pobrecito, ¿no? Eso fue que no pudo. Y a veces hacemos así. Créanme decirle que la debilidad de Jacob lo forzó a apoyarse en Dios, quisiera o no. Y con esto concluyo. Si quieres que Dios te bendiga y te use en gran manera, debes querer caminar cojeando el resto de tu vida. Porque Dios usa a las personas débiles. Para su gloria y su honra les dejo este mensaje. Tómelo para su vida y créame que Dios querrá usar tu vida en tus debilidades para su grandeza y sus fortalezas para su grandeza. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.